Gaspar Llamazares encabezará por segunda vez el cartel de Izquierda Unida en unas elecciones generales. El próximo 9 de marzo será el único que ha llegado a ser candidato a la presidencia del Gobierno después de ganar unas primarias. Un paso, dice, para refundar la izquierda. Gaspar Llamazares Trigo es el coordinador general de Izquierda Unida y cabeza de cartel de la coalición para la convocatoria electoral del 9 de marzo de 2008. Un hombre inequívocamente de izquierdas. Ya en la adolescencia sus compañeros de estudio le llamaban Matazares, por rojo y rebelde, tanto que lideró y conquistó el derecho a no vestir de uniforme en el instituto. Su promoción fue la primera en no llevarlo. Fue diputado nacional por Asturias en el año 2000 y candidato a la presidencia del Gobierno por la coalición el 14 de marzo de 2004. Elecciones en las que obtuvo 5 diputados, 3 menos que en las elecciones anteriores. No obstante, en el mes de noviembre de 2007 fue elegido de nuevo candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno, en las primeras elecciones internas de la coalición, en las que se impuso a la otra candidata, Marga Sanz, secretaria general del PC de Valencia. Pero además, la federal de Izquierda Unida cesó en sus funciones de la comisión permanente a 3 críticos de la política de Llamazares: Willy Meyer, Felipe Alcaraz y Manuel Monereo. El ímprobo trabajo a lo largo de este periodo por garantizar el proceso de la dirección, de organización y también de los trabajadores y las trabajadoras de Izquierda Unida. Gracias a todos. Adelante, Izquierda Unida, a por más. Muchas gracias. A pesar de este currículo, centrado en la política y en Asturias, Gaspar Llamazares es médico, cirujano concretamente, y nació en la capital de La Rioja, en Logroño, en 1957. El 28 de noviembre cumplió 50 años. Los estudios de medicina en Madrid y en Oviedo, donde acabó la carrera, le marcan políticamente y llega a secretario general del Partido Comunista Asturiano y coordinador general de Izquierda Unida en Asturias. En su primera legislatura como portavoz de Izquierda Unida luchó abiertamente contra la mayoría absoluta del Partido Popular. Se enfrentó a la decisión de ir a la guerra de Irak, pero considera legítima la presencia de tropas en el Líbano. Se opuso y se opone a la política urbanística del PP. Llamazares cree que durante esta legislatura ha tenido más influencia que en la anterior, cuando gobernaba el Partido Popular, aunque cuestiona abiertamente la política económica del gobierno de Rodríguez Zapatero. Dice Llamazares que no hay diferencia entre la política económica del anterior vicepresidente Rodrigo Rato y el actual responsable económico del gobierno y también vicepresidente Pedro Solbes. Culpa al gobierno socialista de no haber sido capaz de cambiar la política económica hacia la izquierda y posibilitar el avance de un modelo ecológico sostenible. Ve datos económicos preocupantes como la evolución de los salarios, la precariedad laboral o los precios. También se muestra crítico con la política exterior porque la ve con cierta desorientación. Llamazares ha apoyado al gobierno en el llamado proceso de paz y se ha mostrado muy crítico con las intenciones ilegalizadoras del PP. Pero también a él se le critica desde dentro y fuera de su coalición. Dicen esas voces que Izquierda Unida depende demasiado del PSOE, que vive en la sombra, que le falta entidad, lo que provoca el descenso en el número de escaños. Gaspar Llamazares dice que algunas veces en la calle le cantan el cara al sol y siempre gente muy joven, que en alguna ocasión le han confesado que lo aprenden de sus padres en casa. Faltan ahora ya 2 meses para las elecciones generales. Parlamento inicia esta semana una ronda de entrevistas con los portavoces parlamentarios de los grupos que van a concurrir a esos comicios. Vamos a tratar de hacer con ello un análisis general de lo que ha sido esta pasada legislatura, a punto de terminar, y también conocer cuáles van a ser las líneas básicas sobre las que se asentarán los programas electorales de cara al 9 de marzo. Comenzamos ya y lo hacemos en este caso con un portavoz parlamentario que es a la vez candidato. Con nosotros está Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy. Quiero empezar con la última cita electoral, las municipales y autonómicas, en mayo del 2007. Porque usted protagonizó entonces una iniciativa que fue original en España, se había producido en otros países, se adentró en el mundo de Internet para interactuar con los electores. ¿Cómo fue esa experiencia y piensa hacerlo de nuevo? Bien, la experiencia es buena, ¿no? Porque es buscar también otros espacios para el debate político, también con una parte del electorado que quizás pues no accede a la información política de la forma habitual, ni en los medios de comunicación escritos, ni en la televisión o en la radio, ¿no? Ha sido una experiencia interesante. A veces se toma de manera jocosa,
Pero, bueno, aunque sea más lúdica, de alguna forma también es introducir la política allá donde están los ciudadanos, y también están, por supuesto, en Internet, y hay que introducir el debate político en Internet, sobre Internet y también sobre la vida cotidiana. ¿Repetirá entonces para estas Vamos elecciones a generales? seguir haciendo cosas y haremos cosas interesantes y otras más lúdicas, más graciosas, porque queremos estimular esa participación, no solamente en campaña electoral. Es una forma de acercarse, ¿no?, a los electores. Vamos ya con algo un poquito más serio, ¿no?, porque esto no lo sea, ¿no? Usted es candidato a la presidencia del Gobierno, segunda vez, después de haber sido elegido en unas primarias, que han sido las primeras que se han celebrado en Izquierda Unida. Un 62,5% de los votos, si no me equivoco, frente a la candidatura de Marc Sanz, pero con un 38% nada más de la militancia votando. ¿Cómo valora este resultado? ¿Por qué se produjo esa situación? Bueno, en relación al censo general de Izquierda Unida, la participación es muy amplia, no es el 38%, el 38% es sobre un censo teórico, ¿no? El censo real es quizás menor y, por tanto, teniendo en cuenta las devoluciones que hemos tenido de votos, pues probablemente estemos entre el 50 y el 60% de participación, que en una organización política, en un periodo de tiempo corto, como tiene que tener lugar unas primarias, pues es muy importante, ¿no? Y yo creo que además es tan importante que quizás sean las elecciones con mayor participación de la militancia que se han producido en nuestro país en cualquier fuerza política. Es decir, que el resto de los candidatos están elegidos por su dirección, en algún caso por el comité electoral. Yo me siento muy respaldado porque estoy elegido por el conjunto de la militancia. Y además estoy elegido por el conjunto de la militancia no solamente como persona, candidato, ¿no?, sino como persona que representa una determinada línea política de exigencia frente al Partido Socialista, de firmeza, pero de oposición constructiva. Y eso también lo ha revalidado la militancia, y con eso yo me presento a estas elecciones, con un balance político también, no solamente con una imagen de carácter electoral. El hecho de que se hayan celebrado por primera vez esas primarias en Izquierda Unida, ¿cree usted que acerca la coalición a los electores potenciales que hasta ahora no han votado? El hecho de que sean no son los dirigentes los que voten al candidato, ¿no? Hasta ahora Izquierda Unida viene siendo la fuerza política donde sus candidatos son elegidos normalmente por su militancia, ¿no?, a través de asambleas locales o asambleas generales. En este caso hemos dado un paso más y hemos hecho que la militancia desde sus casas pueda emitir el voto como si estuviéramos en unas elecciones generales. Yo creo que estos pasos de democracia participativa son muy importantes como formación política para Izquierda Unida, la caracterizan como formación política de nuevo tipo, de alguna manera significan un avance en la soberanía y en la refundación de Izquierda Unida, pero al mismo tiempo significan también un revulsivo para la vida política española que, digamos, transita por terrenos muy trillados durante 30 años y que debería renovarse. En ese sentido, también es una aportación a la revitalización de la democracia en España. Nada más o al poco de ser elegido, usted dijo que era una gran oportunidad para la refundación de la izquierda. ¿Es necesario refundar la izquierda? En nuestra opinión, sí, ¿no? Porque la izquierda, durante los años 80 y años 90, pues ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho en sus referentes internacionales, ha cambiado mucho en sus políticas, y estamos convencidos de que la izquierda no es solamente el gestionar con un talante más progresista y más social la política. La izquierda es algo más, la izquierda es utopía, ¿no?, opción de transformación de la sociedad. La izquierda son valores, que en este caso no solamente son los valores de la solidaridad y de reparto equitativo de la riqueza, sino también es el valor del límite de la riqueza, de los recursos naturales, el valor también del desarrollo sostenible. E izquierda también es no solamente la política de los partidos, sino la política de los movimientos, de las organizaciones sociales, de lo que podríamos denominar la democracia más participativa. Y eso, en nuestra opinión, son elementos que deben profundizar en una renovación o en una refundación de la izquierda desde el punto de vista más republicano, ¿no?, desde el punto de vista de una izquierda que se basa, es verdad, en la igualdad, pero se basa de la misma manera en la autonomía y la libertad de los ciudadanos. Creo que por ahí va un proceso que seguramente no concluirá con nosotros, sino que concluirá con generaciones venideras de refundación de la izquierda a nivel internacional.
¿Hacia ese camino debería ir también el Partido Socialista, toda la izquierda? No estamos hablando solo de la parcela que ocupa Izquierda Unida. Estoy hablando de toda la izquierda, tanto la izquierda de tradición socialdemócrata como la izquierda de tradición comunista o anarquista. Estoy convencido de que los parámetros que de alguna manera dividían y unían, por otra parte, a la izquierda del siglo XX, pues han cambiado. Esos parámetros deben adecuarse a las nuevas circunstancias, ¿no?, independientemente de que los valores fundamentales de la izquierda pues sigan vigentes, ¿no?, como es el valor, como decía antes, de la igualdad, de la solidaridad, y hay otros valores que cada vez es necesario introducir más, como es el valor de la austeridad, teniendo en cuenta la limitación de los recursos naturales que existe en el mundo y que se ve perfectamente en la evolución del cambio climático, que no solamente afectará a la generación futura, sino que nos afecta ya a nuestra propia generación. Ahora vamos a ir tocando seguro bastantes de esos temas, pero quería terminar un poco todo lo relacionado con el seno interno de la coalición. Han salido a la luz discrepancias o ciertos problemas con el Partido Comunista dentro de Izquierda Unida. De hecho, cuando usted ha sido elegido de nuevo, han salido 3 personas del Consejo Político Federal que son del Partido Comunista. ¿Qué es lo que ocurre? No hay discrepancias con el Partido Comunista. De hecho, no hay conflicto entre Izquierda Unida y Partido Comunista, porque el Partido Comunista forma parte de Izquierda Unida. Hay diferencias entre personas y hay diferencias con respecto a la línea política, ¿no? Y para desarrollar un determinado proyecto tiene que haber un mínimo de coincidencia en torno a la línea política. En este caso, para gestionar esa línea política, lo normal es que se tenga diferencias, pero se coincida en general con la línea política. No puede gestionar una línea política quien está en contra abiertamente de esa línea política. Por ejemplo, en las relaciones políticas con otras fuerzas, no puede gestionar las relaciones políticas con el Partido Socialista quien está en contra de las relaciones políticas con el Partido Socialista, ¿no? O no puede gestionar la política exterior de Izquierda Unida quien tiene una visión limitada de la izquierda, limitada a determinados partidos y excluye a otros partidos, ¿no? Nosotros creemos que Izquierda Unida debe tener unas relaciones muy abiertas en América Latina, en el mundo, al conjunto de la izquierda. En ese sentido es una remodelación interna, normal en una fuerza política, que al mismo tiempo mantiene su diversidad porque estas personas siguen siendo de la dirección y siguen aportando sus ideas a la dirección. ¿La dirección del Partido Comunista se siente parte de Izquierda Unida en todo o quieren, digamos, llevar un poco una senda de alguna manera aparte? Bueno, en Izquierda Unida no hay ningún límite para que los partidos que conviven en Izquierda Unida tengan su propia autonomía. Por lo tanto, si la dirección del Partido Comunista de España cree que debe tener también sus perfiles propios, no hay problema. De todas maneras, yo creo que la mejor forma de alguna manera fortalecer al Partido Comunista de España es implicarle en Izquierda Unida, implicarle en todas sus decisiones, contribuir a la línea política de Izquierda Unida. Diferenciarse de la línea política de Izquierda Unida no creo que sea útil ni para Izquierda Unida ni para el Partido Comunista de España, ¿no? En todo caso, Izquierda Unida sigue avanzando. Izquierda Unida tiene a la inmensa mayoría de los militantes de los partidos, y entre ellos del Partido Comunista de España, en Izquierda Unida trabajando todos los días. Me gustaría que os hiciera un poco un repaso de los 7 años, ¿no?, que usted lleva al frente de la coalición. En esos años Izquierda Unida, nos referimos a un dato concreto, ha perdido, y eso es cierto, poder institucional en cuanto al número de escaños que había y que tiene ahora, ¿no? Sí, cuando yo llegué a la dirección de Izquierda Unida, pues Izquierda Unida no pasaba un buen momento desde el punto de vista político y electoral. Era la sucesión de una persona con un liderazgo muy fuerte, como ha sido el liderazgo de Julio Anguita. Además, esa sucesión se producía en un marco de crisis, ¿no?, y de cambio político en nuestro país, de cambio político del Partido Socialista por el gobierno del Partido Popular. No ha sido fácil la recuperación de Izquierda Unida, y yo creo que sí lo hemos hecho, y lo hemos hecho bien. No quiero decir que lo hayamos hecho totalmente bien, porque seguramente hemos cometido errores, pero hemos sido un factor muy importante, por ejemplo, en la oposición a la derecha, al Partido Popular. Se nos reconoce esa oposición al Partido Popular y haber sido un factor fundamental en las movilizaciones pacifistas, en las movilizaciones frente a la catástrofe del Prestige, por los derechos laborales. En ese sentido nos sentimos protagonistas del cambio que tuvo lugar en 2004, ¿no? Y luego, a lo largo de esta legislatura en que ha gobernado en minoría el Partido Socialista, pues hemos sido una fuerza de izquierdas consecuente y constructiva, ¿no? Y creo que eso también está en el haber
de Izquierda Unida. El número de escaños pues depende de una ley electoral que es muy dura con nuestra formación política. Nosotros necesitamos 3 o 4 veces más votos que el Partido Socialista o que el Partido Popular para obtener un escaño. Deberíamos tener 17 escaños y sin embargo tenemos 5 escaños, repartiéndose el resto el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero aparte de la ley electoral ha habido circunstancias extremas en la vida política española que han concentrado el voto útil en el Partido Socialista. Yo espero que en las próximas elecciones, y estoy convencido, el voto volverá otra vez a su ser, podemos decir, y cada uno votará sus opciones políticas porque tendrá la tranquilidad de saber que la izquierda va a seguir gobernando en este país, pero que es muy importante que haya un reequilibrio en la izquierda en favor de Izquierda Unida para que se avance más en políticas progresistas, más en política de empleo, en política de vivienda, en política ambiental, en definitiva, ¿no? Yo creo que ese es el resumen que querría hacer de esta evolución de la izquierda a lo largo del periodo en que yo he sido responsable de Izquierda Unida. De Izquierda Unida. Y en estos últimos 4 años, por centrarnos ya un poco en la legislatura, Izquierda Unida ha apoyado buena parte de las leyes que se han aprobado en el Parlamento. ¿De cuáles se sienten más orgullosos por haber aportado lo que ustedes querían introducir? Bueno, hemos apoyado una parte de las leyes y yo diría que hemos aprobado fundamentalmente lo que podemos denominar leyes de derechos, ¿no? Leyes que han instaurado derechos, tanto derechos civiles como derechos sociales, ¿no? No hemos estado de acuerdo en otras leyes donde hemos tenido más diferencias con el Partido Socialista, por ejemplo, en aquellas leyes que, en nuestra opinión, hacían retroceder al Estado, hacían retroceder la solidaridad o hacían retroceder la política de nuestro país. Me refiero en concreto a las leyes de contrarreforma fiscal o a las leyes laborales o sociales que no eran suficientemente ambiciosas. Pero de las que más satisfechos estamos, en las que hemos participado y en las que hemos profundizado su talante de izquierdas, es fundamentalmente, como he dicho antes, las leyes de derechos civiles, en este caso la ley de igualdad probablemente, la ley de lucha contra la violencia de género o la ley de matrimonios del mismo sexo. Y por otra parte, pues en materia social podríamos resumir las principales leyes en la ley de atención a la dependencia y en la ley del suelo. Quizás sean esas las 2 leyes donde ha habido una mayor impronta. La ley del suelo, Unida. ustedes han tenido mucho que ver en la negociación. Hemos tenido mucho que ver en esa ley, aunque ha sido una ley tardía que ha dejado demasiado tiempo campar por sus fueros a la especulación urbanística en nuestro país y que quizás haya habido ya afectaciones territoriales irreversibles, sobre todo en el Levante español. ¿No ha mencionado la ley de memoria histórica? La ley de memoria histórica es una ley que quizás se sale de estas 2 leyes de los derechos civiles y de los derechos sociales y se adentra en lo que podríamos denominar la regeneración democrática en nuestro país, ¿no? Porque en nuestro país a veces el Partido Popular contrapone la Constitución a la ley de memoria o la ley de amnistía a la ley de memoria y son cosas totalmente diferentes, ¿no? La Constitución abre las puertas a un sistema democrático, la ley de amnistía permite poner el contador a cero, ¿no?, en ese sistema democrático, sobre todo en relación a la vulneración de los derechos humanos durante la época del franquismo, y sin embargo la ley de memoria histórica repone y recuerda a aquellos que lucharon por la República, contra el franquismo y por la democracia. De alguna manera es una ley de reparación política, moral y legal a los padres de la democracia, en pocas palabras, o a los abuelos de la democracia española, y buena hora era ya de hacer ese homenaje a los abuelos de la democracia española. Pero usted quiere un mayor desarrollo de esa ley en esa próxima legislatura, ¿no? Sí, esa ley, bueno, hemos llegado tan lejos como hemos podido en las condiciones de esta legislatura, que ha sido una legislatura muy, muy dura, y sin embargo hemos llegado más lejos que nunca en relación a la memoria histórica, ¿no? Porque además de recuperar la memoria, hemos hecho justicia a través de unos mecanismos por los cuales se repara las condenas injustas del franquismo, y también hemos tomado determinadas medidas para garantizar pues los archivos, garantizar la memoria, ¿no? Es necesario ir más allá, en nuestra opinión, es necesario ir más allá, por ejemplo, en el tema de la justicia, garantizando la revisión de los juicios de oficio por parte del fiscal general del Estado, por parte del Estado, porque aquellos eran juicios ilegales
a demócratas. Y por otra parte es necesario llegar más allá también en relación al Valle de los Caídos o en relación a las instituciones de la memoria, porque no es asumible que 30 años después de la dictadura en España haya lugares de homenaje a una dictadura fascista, como sería impensable que en Berlín desfilaran tropas, digamos, paramilitares, ¿no? Y sería incomprensible que en Berlín hubiera calles dedicadas a Goebbels o a Himmler, ¿no? Creo que es inaceptable y que eso tenemos que modificarlo en nuestro país. Cuestión económica, ya ha aludido usted a ella, ha sido una de las grandes críticas que ha hecho Izquierda Unida, lo hizo con el Partido Popular, pero también con el Partido Socialista. Solbes y Rato, creo que ha llegado a decir algo así como que no son tan distintos, ¿no? He llegado a decir que son intercambiables, ¿no? Y que qué pena que un país como el nuestro pues tenga que aceptar sin pestañear que se hace la misma política económica por parte del Partido Popular que por parte del Partido Socialista. Yo creo que eso forma parte de la desorientación de la izquierda en algunas materias importantes, ¿no? En materia de política económica, entre otras, ¿no? La izquierda parece seguir la senda de la política neoliberal, en este caso el Partido Socialista en el gobierno, y ha hecho pocos cambios en la política económica del Partido Popular. Incluso algunas medidas han sido muy similares a la de la época del Partido Popular, ¿no? Por ejemplo, el Partido Socialista sigue pensando que nuestro modelo económico debe competir con el resto del mundo en torno a empleo precario, en torno a baja fiscalidad y en torno a escasos requerimientos ambientales, ¿no? Y esa es una política económica neoliberal del pasado que además no nos permite competir en el mundo, ¿no? En el mundo de hoy, sobre todo en el marco de la Unión Europea. Y, por ejemplo, el Partido Socialista ha llevado a cabo una contrarreforma fiscal que ha detraído del presupuesto público a aproximadamente unos 8.000 millones de euros anuales, que hubieran podido permitir pues un mayor nivel de compromiso social, ¿no? Con lo cual, pues en esta legislatura no hemos podido converger en gasto social con el resto de la Unión Europea, ¿no? Y todavía nos separan más de 9 puntos de Producto Interior Bruto en gasto en vivienda, en educación, en sanidad, en servicios sociales, con respecto al resto de los países de la Unión Europea. Es decir, somos modernos en términos macroeconómicos, pero somos muy poco modernos en términos sociales. Y en este sentido, ligando un poco ya con esos 50 puntos básicos que de momento tiene Izquierda Unida previos a la redacción final del programa electoral para las elecciones del mes de marzo, ¿qué es lo que cree que necesita, hablando en términos económicos, España, Izquierda Unida? Sobre todo para abordar toda esa serie de reformas sociales que también quiere Izquierda Unida en cuanto a sanidad, educación, vivienda. Bueno, en primer lugar, asumir el agotamiento del modelo de desarrollo actual y apostar claramente por un nuevo modelo de desarrollo que tenga una mayor modernidad económica, que compita en tecnología, en organización y no en bajos salarios o en baja fiscalidad. En segundo lugar, tener también un sistema fiscal que permita un gasto público digno de tal nombre en el marco de la Unión Europea. Creemos que eso es muy importante, ¿no? Y en tercer lugar, pues avanzar en el modelo económico en un sentido más sostenible, que en estos momentos no se da, ¿no? En estos momentos nosotros incumplimos prácticamente todo lo que hemos comprometido en el protocolo de Kioto y somos un país que no damos ejemplo en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra política de comunicaciones para ser una política de comunicaciones más sostenible, tenemos que cambiar nuestra política energética y no precisamente hacia la energía nuclear, sino hacia las energías renovables, y tenemos que cambiar también, en general, nuestras políticas de producción y de consumo para que este modelo de desarrollo, que ha tenido un fuerte crecimiento en el último periodo, sea sostenible desde el punto de vista social y también desde el punto de vista ambiental. No hemos hablado todavía de terrorismo. Es un tema que ha marcado esta legislatura, que ha polarizado a las fuerzas en el Parlamento, no sé si más de lo que estaban, pero ha centrado sobre todo la discusión en el Parlamento y en la calle. Izquierda Unida cree que si las cosas siguen como están en la próxima legislatura, ¿podría iniciarse de nuevo ese proceso de diálogo con la banda terrorista ETA? Dado que la resolución sigue ahí y que no se ha derogado, ¿no? Bueno, la resolución no hay precedente en esta Cámara y en este país, yo creo que no hay precedente en Europa de
un partido que proponga que se derogue una resolución. Las resoluciones por parte de los parlamentos se aprueban y no se derogan. Lo que se deroga o se modifica son las leyes, ¿no? La resolución es una manifestación de voluntad política. Y lo que dice esa resolución, que es casi atemporal, es que se va a luchar contra el terrorismo con el Estado de Derecho y sin ningún tipo de atajos, con los jueces, con la policía, con las leyes, pero que en el momento en que los terroristas anuncien que acaban definitivamente con la violencia, en ese momento se abrirá una vía para ver cómo se termina definitivamente la violencia mediante el diálogo, ¿no? Se ha hecho así en todos los casos que en el mundo han sido de organizaciones terroristas. Y se ha hecho así en todas las legislaturas en España. Se ha intentado en todas las legislaturas, por parte de gobiernos de la derecha y por parte de gobiernos de la izquierda. Lo que es novedoso en esta legislatura es que la oposición de la derecha, el Partido Popular, haya utilizado la política antiterrorista para golpear a las fuerzas democráticas, para dividir a las fuerzas democráticas y para desgastar al gobierno. Eso sí que es novedoso, y que una fuerza política como el Partido Popular haya boicoteado los intentos también de acabar definitivamente con la violencia, como si un gobierno del Partido Socialista acabase con la violencia fuese a perjudicar las expectativas electorales del Partido Popular. Creo que en ese sentido el Partido Popular ha sido una fuerza política sectaria, cicatera, y que ha antepuesto su interés particular, el interés de partido, al interés general de los ciudadanos. Yo espero que la próxima legislatura eso no sea así, que podamos luchar unidos contra el terrorismo y que cuando los terroristas anuncien definitivamente el fin del terrorismo, podamos también unidos finalizar el terrorismo, acabar con el terrorismo también en nuestro país, dando vías para que aquellos que son el entorno del terrorismo se incorporen a la democracia y aquellos que han cometido delitos paguen sus culpas, por supuesto. Paso a otra cuestión, porque podríamos seguir hablando de esto muchísimo, pero se nos acaba el tiempo. Otro tema que ha centrado también esta legislatura, la reforma de las autonomías, aprobación de distintos estatutos. ¿Cree Izquierda Unida que se ha hecho ya suficiente para, acercarse a ese modelo federal? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que acercarnos a un modelo federal propio, un modelo federal, podemos decir que español. No habría que aplicar el modelo federal alemán, porque no somos la Alemania federal, y tampoco el modelo federal norteamericano, no venimos de una guerra de secesión, ¿no? Por lo tanto, aquí habría que hacer un modelo federal, habría que seguir avanzando en un modelo federal a través del Estado de las autonomías, que tiene todavía pasos que dar y pasos muy importantes. Algunos de ellos son los que se han dado en esta legislatura, mediante la reforma de los estatutos de autonomía, mediante la reforma de la justicia para descentralizar la justicia, un pilar muy importante del Estado, mediante la reforma de la financiación de las comunidades autónomas, que funciona adecuadamente. Nuestro Estado es bastante solidario, pero necesita mayores niveles de autonomía y mayores niveles de solidaridad, pero quizás la deuda pendiente que todavía tenemos, o la asignatura pendiente que tenemos todavía, es los mecanismos de cooperación. Los mecanismos de cooperación, en primer lugar el Senado. Necesitaríamos configurar el Senado como una cámara de territorios, donde están las comunidades autónomas y donde discuten temas financieros y temas políticos comunes. Necesitaríamos modificar también el Tribunal Constitucional, necesitaríamos modificar las instituciones del Estado que tienen que ver con las comunidades autónomas para dar participación no solamente a la pluralidad política, sino también a la pluralidad territorial. Por tanto, hay un camino por hacer, y lo que ha sido llamativo en esta legislatura es que estas medidas que se han tomado otras legislaturas hayan sido también objeto de confrontación, ¿no? Yo recuerdo legislaturas de gobierno del Partido Socialista y del Partido Popular donde se han producido reformas estatutarias y no ha habido confrontación. Quería pedirle una apuesta para estas elecciones, pero quiero que tenga en cuenta, que estoy segura que lo va a tener, que la situación es radicalmente distinta. 11 de marzo en el 2004, previo a las elecciones, y ahora la situación no es así. ¿Qué puede pasar? En estas elecciones estoy convencido que la derecha no tiene ninguna posibilidad de ganar estas próximas elecciones, no ha hecho nada por ganar las elecciones, se ha dedicado únicamente a la descalificación, no ha propuesto nada sustancial desde el punto de vista alternativo. Por tanto, yo preveo una legislatura de izquierdas, una nueva legislatura de izquierdas. Ahora bien, la cuestión es si en esa legislatura de izquierdas vamos a hacer un cambio de izquierdas o nos vamos a quedar únicamente en reformas, como ha sido durante esta legislatura. Y eso va a depender de la capacidad de decidir que tenga Izquierda Unida. Si nosotros tenemos capacidad de decidir y no la tienen los partidos nacionalistas, pues probablemente avancemos más
en políticas progresistas, en políticas de vivienda, en políticas de educación, de empleo. Si quien tiene la capacidad de decidir es un partido nacionalista o los partidos nacionalistas conservadores, pues los avances serán mucho más modestos y se quedarán mucho más cortos en reformas que los ciudadanos considerarán insuficientes. Por eso creo que la próxima legislatura será una legislatura básicamente de izquierdas, que depende de la capacidad de decidir de Izquierda Unida. Y el voto útil que marcó tanto esas elecciones debido al 11 de marzo, a eso me refería yo. Yo estoy convencido que el 11 de marzo fue una situación dramática que provocó un efecto electoral. No creo que el 14 de marzo se explique únicamente con el atentado terrorista, se explica por la mala gestión del atentado terrorista y también por la movilización de los ciudadanos contra la guerra. Todo eso tiene que ver con el cambio del 14 de marzo. Por lo tanto, yo no preveo que en este próximo 9 de marzo vaya a haber un nivel de polarización y de dramatización tan grande que arrastre el voto útil. Yo creo que una parte del voto que en su momento apostó por relevar al Partido Popular va a volver otra vez a Izquierda Unida para que contribuya a hacer más izquierda, a hacer más vivienda pública, más empleo, más educación pública, más desarrollo sostenible. Yo creo que ahí es donde va a estar el voto de las próximas elecciones. Pero sí está de acuerdo que el 11 de marzo ha marcado estos 4 años y los electores lo siguen teniendo en la cabeza. Sí, sí, ha marcado. El juicio, la comisión de investigación, hasta hace bien poco lo hemos tenido ahí, ¿no? Yo creo que ha marcado sobre todo una legislatura muy bronca, muy ideológica, con teorías sui generis, como la teoría conspirativa, que tiene más que ver con la novela negra que con una valoración seria del atentado, que tiene víctimas y por tanto que no debería ser objeto de novela negra, y tiene más que ver también con una concepción de la política por parte de la derecha en la que vale todo, que no con una concepción de la política como servicio público, ¿no? Yo espero que pasemos página de esa concepción de la política estas próximas elecciones. Terminamos ya. Si se repite el escenario del 2004, si vuelve a ganar el Partido Socialista en mayoría, ¿Izquierda Unida apoyará la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero? Nosotros no dejaremos pasar a la derecha, eso está garantizado. Lo hemos demostrado esta legislatura, que ni por activa ni por pasiva va a gobernar el Partido Popular en este país y depende de Izquierda Unida. Seremos una fuerza muy firme frente a la derecha. Pero tendremos también una gran exigencia de izquierdas hacia el Partido Socialista y negociaremos muy duramente un programa de izquierdas para este país, porque estamos convencidos que el ciclo económico ha cambiado, que por tanto no será una época de vacas gordas y por tanto habrá que tomar decisiones y decisiones solidarias, y habrá que tomar decisiones también de cambio de modelo de desarrollo para que sea un modelo de desarrollo ecológicamente sostenible, y que también habrá que seguir avanzando en derechos y libertades y seguir avanzando en el federalismo en España, y para eso tenderemos la mano sin lugar a dudas al Partido Socialista y a otras fuerzas de la izquierda que creemos que deben ser los grandes protagonistas de este inicio de siglo en nuestro país. Muy bien, Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, muchas gracias por estar aquí y suerte, sobre todo suerte. Muchas gracias. Adiós.